Hoy tendremos la primera parte de la conferencia 397 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Normalmente cuando hacemos más de una parte solemos poner después las que tienen que ver con las profecías que tienen que ver con el fin de los tiempos, Isaías, Daniel, Apocalipsis, etc. Hoy lo vamos a hacer a la inversa. Y desde luego, ¿por qué? Porque hay muchas noticias sobre esto y que vale la pena ponernos al día, porque lo otro también se va acumulando. Estas son muy remarcables y son las que van a afectar al mundo y ya están haciéndolo de lleno, pero harán mucho más. Vamos a empezar. En esta primera parte, como vais a ver, empezamos por lo que no solemos empezar, y es las noticias que tienen que ver con Isaías, Daniel, Apocalipsis, etc. Sí, podríamos incluir a Ezequiel, cómo no. Vamos por la primera de ellas, que es esta. Era del 25 de septiembre. Teherán convoca a los embajadores de Noruega y Reino Unido en medio de las protestas. La República Islámica acusa a los países europeos de apoyo hostil e intervencionista a los disturbios desatados por la muerte de Mahsa Amini. Ya sabéis, esa chica que dice que la detuvieron porque llevaba el velo mal puesto y murió. ¿Qué dicen? Pues que allí la mataron. Bueno, por parte de Irán dice que no, que se murió de un patatús, de otra cosa, ¿no? Bueno, pues el caso es que todo esto ha servido para que haya todo este tipo de movida que aún complica más las cosas con Irán. Grecia realiza un despliegue ilegal de vehículos blindados en las islas del mar Egeo, según medios turcos. Ya veis que una vez más están con lo mismo. Vaya tirantez, entre ellos. Huele a guerra, Estados Unidos y Corea del Sur inician ejercicios navales tras la prueba de un misil balístico de Corea del Norte. Fijaos, los distintos puntos, focos de atención que están candentes y de qué modo. Y atención a esto, el patriarca ortodoxo de Rusia, Kirill, dice: los que sacrifican sus vidas en Ucrania lavan todos los pecados. Desde luego las declaraciones suyas son de esas típicas de la Iglesia católica, no ortodoxa ya, sino la romana, de tantos y tantos años de historia. Y que ahora, bueno, disimulan un poco, pero que en definitiva va en la misma sintonía, y es que, claro, proceden de lo mismo. Kirill, responsable de los cristianos ortodoxos rusos desde 2009, también ve a Ucrania y a Bielorrusia como países hermanos que debieron permanecer bajo la férula de Moscú y no como naciones diferentes. Era la noticia que aparecía el 26 de septiembre. El patriarca ortodoxo ruso Kirill ha afirmado que aquellos rusos que sacrifican su vida en el campo de batalla en Ucrania lavan todos sus pecados. Sabemos que hoy muchos están muriendo en los campos de batalla intestina. La Iglesia reza para que esta batalla termine lo más rápido posible, para que el menor número posible de hermanos se maten unos a otros en esta guerra fratricida, señaló en un sermón el domingo. Kirill agregó que la Iglesia ortodoxa rusa se da cuenta de que si alguien, impulsado por el sentido del deber, la necesidad de cumplir su juramento, permanece fiel a su vocación y va a hacer lo que le dice su deber, y si en el cumplimiento de este deber una persona muere, entonces indudablemente comete un acto equivalente a un sacrificio por los demás. Y por lo tanto creemos que este sacrificio lava todos los pecados que una persona ha cometido, sostuvo el patriarca ruso, que también rezó por un rápido fin a la batalla intestina en Ucrania y por la victoria de Rusia.
La Iglesia, que ejerce su ministerio pastoral en relación con los pueblos de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y tantos otros pueblos en la inmensidad de la Rusia histórica, hoy sufre especialmente y ora especialmente por el pronto cese de las luchas intestinas, dijo. Kirill rezó además por el triunfo de justicia, porque sin justicia no puede haber una paz duradera, restaurando la comunión fraterna y superando todo lo que se ha acumulado a lo largo de los años y que finalmente ha llevado a este conflicto sangriento. Y aquí, en este artículo que vamos a ver ahora, añaden algo más. Kirill, jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa, interviene para animar a los fieles ortodoxos rusos a no tener miedo a la muerte tras la decisión de Putin de movilizar tropas de reserva para combatir en Ucrania. Ve audazmente a cumplir con tu deber militar y acordaos que si dais la vida por vuestra patria, estaréis con Dios en su reino, en la gloria y en la vida eterna. Tenemos que ser muy fuertes. Cuando digo nosotros, me refiero a las Fuerzas Armadas en primer lugar, pero no solo. Hoy todo nuestro pueblo debe, por así decirlo, despertar, comprender que ha llegado un momento especial en el que el destino histórico de nuestra gente. Comuníquese con los representantes de nuestras Fuerzas Armadas, diríjanse a ellos y a través de ellos nuestro ejército y armada, a todos los defensores de la patria, para que se den cuenta de la importancia histórica del momento que están viviendo. Somos un país que ama la paz, pero amamos nuestra patria y estaremos listos para defenderla como solo los rusos pueden defender su país. Vaya declaraciones, ¿eh? Sí, ya veis, si vas a luchar por la patria es como si hicieses un sacrificio por los demás, por tanto tus pecados te son perdonados y puedes ir directamente al cielo. Tremendo, ¿eh? Realmente tremendo. Es lo mismo que las cruzadas. ¿Os dais cuenta? Entre Iglesia Ortodoxa e Iglesia Católica, ¿diferencia alguna hay? Pues, será en menudencias y en que unos no quieren pasar por el aro de los otros, pero aparte de esto, poca cosa más, ¿eh? Una vez más, fijaos cómo da igual, sea una iglesia o sea la otra, el caso es que, claro, todos dicen que lo suyo es lo mejor, lo suyo es lo bueno, y en definitiva, que hay una lucha que alguien tiene que ganar, y en este caso, por parte de ellos, es la rusa, y por parte de Roma, ya sabéis quién también. O sea que, desde luego, las iglesias católica romana y católica ortodoxa son las que están llevando este conflicto, ya veis cómo, y moviendo lo que haga falta. Qué triste, ¿eh? Qué triste. Bueno, veremos más cosas aún. Estados Unidos advierte de consecuencias catastróficas para Rusia si recurre a las armas nucleares en Ucrania. Ya estamos con advertencias. Hungría lanzará una consulta nacional para conocer la opinión del pueblo sobre las sanciones contra Rusia. El primer ministro húngaro denunció que el aumento drástico de los precios de la energía no fue culpa de la economía, sino de las decisiones políticas tomadas en Bruselas. Hungría, una vez más, marcando una pauta distinta al resto. Y esto, ya sabéis qué le provoca, que esté en el punto de mira también de la Unión Europea. En fin, lo que dice da que pensar. Bueno, algunos dirán es una tontería, otros dirán es cierto. Lo que queda claro es que, evidentemente, desde la guerra en Ucrania, quien sale perdiendo es la población no solo de Hungría, sino de toda Europa. ¿Y qué hacen para evitar eso? Pues mirad lo que dicen. Hungría se prepara para realizar una consulta nacional para conocer la opinión de la ciudadanía sobre las sanciones de la Unión Europea impuestas contra Rusia. Acabamos de lanzar consultas nacionales en las que el pueblo húngaro podrá exponer directamente su opinión sobre las sanciones y decir si apoya o no la aplicación de nuevas, declaró este lunes el primer ministro húngaro Viktor Orbán al comparecer ante el Parlamento. El mandatario destacó que su país será el primero de Europa en realizar semejante procedimiento. Al mismo tiempo denunció que la Unión Europea acusa constantemente a Hungría de violar los valores europeos, a pesar de que la democracia se sitúa oficialmente en el primer lugar entre esos valores. Sin embargo, aseguró que las sanciones no se adoptaron democráticamente porque las decidieron las élites europeas y los burócratas en Bruselas, sin preguntárselo a los ciudadanos, que son los que pagan las consecuencias. Orbán señaló que el aumento drástico de los precios de la energía no fue culpa de la economía, sino de las decisiones políticas tomadas en Bruselas, agregando que si se levantaron las sanciones, los precios y la inflación se reducirían inmediatamente a la mitad.
Bueno, todo esto a los ucranianos les debe hacer poca gracia, pero al resto de Europa muchos ciudadanos seguro que se plantean lo mismo porque así lo están manifestando en distintos países población. Pero fijaos, esta noticia, podríamos haberla pasado directamente en el coloquio del retorno a la moral que tuvimos este sábado pasado, porque ya estamos viendo que hay países europeos que van hacia esa tendencia, una vez más, moral. Y Hungría es uno de ellos. Y, como no, a la Unión Europea, como ente, no le gusta que vaya por este sendero. Y ya sabéis que es de una tendencia que desde luego lleva todo a un cristianismo, moral cristiana, sí, con exceso no, eso es otra historia. Pero todo ello, ¿qué está implicando? Problemas con Hungría. ¿Qué terminará pasando? Bueno, ya estamos viendo que Francia tira hacia las derechas, Italia lo ha hecho de lleno, en España las cosas veremos si serán muy distintas de aquí a poco, Suecia también ha tirado directamente hacia las derechas, y Hungría, ya veis por dónde se mueve. Bueno, pues sí, el retorno a la moral volverá, claro que sí. Y mientras, problemas. Sigue añadiendo, podemos decir con seguridad que como resultado de las sanciones, los europeos se han vuelto más pobres, mientras que Rusia no se ha puesto de rodillas, dijo. Esta arma ha fracasado, con las sanciones Europa se ha pegado un tiro en el pie. Además expuso que Occidente está del lado de la guerra, mientras que Hungría está del lado de la paz, porque Estados Unidos y la Unión Europea continúan apoyando a Ucrania con armas y dinero. En lugar de prolongar y profundizar la guerra, exigimos un alto el fuego inmediato y negociaciones de paz, expresó. Bueno, pues de momento ese alto el fuego y las negociaciones de paz, nanay, nada de nada. Sí, está siendo una utopía. Pero claro, hay grupos que les interesa que esas sanciones continúen. ¿Para afectar a Rusia? Bueno, a Rusia algo le afecta, puede ser, pero hay datos que muestran otras cosas. A pesar de todo, esta es la razón máxima. Europa va hacia crisis cada vez más acentuada. ¿Y a quién le beneficia eso? Cuando hay crisis cada vez peor, ¿hacia dónde se vuelve la gente? Sí, hacia la religiosidad, la espiritualidad. Por tanto, ¿a quién va a beneficiar? Ya os podéis imaginar como en un pequeño estado de Italia, ahí dentro, alguien se está frotando las manos con todo esto. Sigamos. Kamala Harris visitará la frontera entre las dos Coreas. El anuncio se produce días después de que Pyongyang lanzara un misil balístico hacia el mar de Japón. Ahora ya veis quién va allí, Kamala Harris. Más tarde, la información fue confirmada por un funcionario estadounidense, quien prefirió permanecer en el anonimato. Casi 70 años después del armisticio coreano, la visita destacará la fuerza de la alianza entre Seúl y Washington frente a cualquier amenaza que emane de Corea del Norte, dijo este funcionario. Una vez más, la tensión en ese lugar no cesa, va más. Y si vimos que Pelosi dio vueltas por allí, ahora Kamala Harris. Creo que su visita a la zona desmilitarizada y Seúl será una demostración muy simbólica de sus fuertes compromisos con la seguridad y la paz en la península de Corea. Y estamos trabajando con usted y Estados Unidos para tratar con Corea del Norte, dijo Han Duck-soo a Harris el martes en Japón. Seguridad y paz, paz y seguridad, tanto monta tanto, es lo mismo. Y ya sabéis que cuando hablan de eso, viene todo lo contrario. En fin, ya veis que la situación no mejora para nada. Y por si fuera poco, reportan que Alemania atribuye a ataques las emergencias en los gasoductos Nord Stream. Ya sabéis, hubo unas explosiones, 4 explosiones distintas, 4 lugares afectados de ese conducto de gas, y mira por dónde, y empiezan a escudarse unos y atacar otros y viceversa. ¿Quién le cargan al muerto? Los occidentales a Rusia. ¿Quién carga el muerto a Rusia? Los occidentales. Y así estamos como siempre. El presidente turco vuelve a arremeter contra Grecia por militarizar islas del Egeo. No paran, ¿eh?
Somos muy conscientes de las verdaderas intenciones de quienes provocaron y lanzaron a los políticos griegos contra nosotros, dijo Recep Tayyip Erdogan. Vaya panoramas. Y Blinken dice, Ucrania podrá utilizar armas proporcionadas por Estados Unidos contra los territorios que votaron en referéndum. Ya sabéis, esos que se ha anexionado Rusia de Ucrania, En fin, que ahora, ya veis, pueden utilizar armas proporcionadas por Estados Unidos en ese territorio. Carta verde, libre. Y desde Moscú dicen, Biden debe responder si Estados Unidos llevó a cabo su amenaza de destruir Nord Stream. Fijaos las acusaciones. ¿Y por qué dicen esto desde Moscú? Porque Joe Biden dijo que pondría fin al Nord Stream 2. Bueno, pues si alguien no lo ha visto, aquí tiene las declaraciones que se muestran en este vídeo, que son así, tal cual. Pues sí, lo dijo. Si los rusos atacaban Ucrania con tanques, tropas, cruzaban esa frontera, ¿qué habría? Ellos finiquitarían el Nord Stream 2. Y ha pasado. Ahora entendéis por qué unos se acusan a otros de quién ha hecho eso. ¿Pero eso a quién afecta? ¿A Estados Unidos? No. ¿A Rusia? Tampoco, porque va vendiendo gas por otros lados. ¿A quién le va a afectar? Pues ya os lo podéis imaginar, a Europa. ¿Y quién sale beneficiado si el gas ruso no llega a Europa? Porque alguien lo tiene que suministrar. ¿Lo estáis adivinando, no? Bueno, pues ya lo veremos si no lo termináis de adivinar. Estados Unidos anuncia un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania valorado en 1.100 millones de dólares. Sí, ¿de qué iba? Pues el paquete incluye lanzadores HIMARS, municiones, vehículos blindados, drones, sistemas de radar, así como formación de tropas. Por tanto, más guerra, no falla. La Embajada de Estados Unidos en Rusia pide a sus ciudadanos que salgan de inmediato del país. ¿Por qué será? Bueno, pinta mal todo, ¿eh? Otra noticia, al menos 5 muertos en bombardeos iraníes contra kurdos en el norte de Irak. Fijaos cómo por todos lados cuecen habas, y vaya habas, ¿eh? Las amenazas de Estados Unidos a Turquía zarandean al banco BBVA. Sí, porque también hay esa situación, y ya veis, Estados Unidos con Turquía van a medias, y con Rusia pasa lo mismo, pero Turquía manteniendo esos equilibrios que veremos hasta cuándo le duran. Pero ya hay amenazas de Estados Unidos y los bancos, como el BBVA, ya queda afectado. Lukashenko visita Abjasia y suscita una enérgica protesta de Georgia. ¿Y esto de qué va? Mirad. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, visitó este miércoles la región separatista georgiana de Abjasia, lo que suscitó una enérgica protesta de las autoridades de Georgia. Nada más conocerse su visita, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Georgia citó al embajador bielorruso en Tiflis, Anatoly Lis, para expresarle una enérgica protesta, dijeron a EFE en la oficina de prensa de esa cartera. El viceministro de Exteriores georgiano, Teimuraz Dransdasalia, exigió explicaciones adicionales al embajador, que abandonó la sede del ministerio sin formular declaraciones. Poco después, la presidenta georgiana, Salome Zurabilishvili, condenó la visita de Lukashenko a Abjasia y la tachó de una violación del derecho internacional. Condeno enérgicamente la visita de Alexander Lukashenko a la Abjasia ocupada. Es una violación inaceptable de la ley de territorios ocupados de Georgia, de nuestras relaciones bilaterales y de los principios del derecho internacional, escribió en Twitter. Lukashenko se reunió con el líder de Abjasia, Aslan Bzania, en su primera visita a esa región separatista reconocida como Estado independiente por Moscú. ¿Vamos viendo de qué va esto? Aunque no por Minsk, informaron las autoridades abjasias. Bienvenido Alexander Grigorievich, patrinómico de Lukashenko. Usted es para nosotros un huésped deseado al que esperábamos desde hace mucho tiempo, dijo Bzania, al darle la bienvenida al mandatario bielorruso, según un comunicado de la presidencia abjasia. El dirigente abjasio expresó su seguridad de que la visita de Lukashenko dará un nuevo impulso a las relaciones y añadió, haremos sin falta que éstas sean como en los buenos tiempos soviéticos. La nostalgia nunca nos abandona, dijo a su vez Lukashenko, que recordó que la última vez que estuvo en Abjasia fue hace más de 25 años, cuando era diputado.
Ayer con nuestro hermano mayor, el presidente ruso Vladimir Putin, debatimos los problemas de Abjasia. Debatimos mucho estos problemas hasta la noche y llegamos a una conclusión. No se puede abandonar Abjasia, dijo el presidente bielorruso. Añadió que Minsk y Moscú coordinan sus acciones y que Rusia está dispuesta a arrimar el hombro. Seguramente ha llegado la hora. Hoy, como nunca, hemos visto cómo está el mundo. No nos dejará en paz. Por eso debemos fortalecer las relaciones con los amigos, dijo Lukashenko. Abjasia se escindió de facto de Georgia a comienzos de los pasados años 90 tras un conflicto armado en el que los separatistas vencieron a las tropas de Tiflis y en 2008, tras la guerra ruso-georgiana, fue reconocida por Moscú como Estado independiente. Por tanto, ya veis, apoyo directo de Rusia y Bielorrusia a ese Estado independiente que no quieren reconocerlo así por parte de Georgia. Fijaos cómo la cosa no solo es Ucrania, hay más. Pero sigamos. Embajador ruso en Estados Unidos dice, Washington empuja la situación hacia una confrontación directa entre dos grandes potencias nucleares. No estamos amenazando a nadie, afirmó Anatoly Antonov, al reiterar que el enfoque de Moscú con respecto al uso potencial de las armas nucleares no ha cambiado. En fin, sí, confrontación directa entre las dos grandes potencias nucleares, a eso es a lo que está apretando Washington para que suceda. De momento aún no lo hace, ¿eh? De momento está utilizando a los demás. ¿Pero eso terminará pasando? Bueno, recordad las profecías. Las de Daniel 11, versículos finales. Ahí son muy claros todos estos detalles. Y todo esto dice que, claro, ¿qué puede pasar? Consecuencias impredecibles. Desde luego, y tan impredecibles. Por otra parte, el jefe de la misión diplomática rusa advirtió a los planificadores militares de Washington sobre la falacia de sus aseveraciones acerca de la posibilidad de un conflicto nuclear limitado a Europa. Aparentemente creen que Estados Unidos podría cubrirse detrás del océano si tal conflicto ocurre en Europa con armas nucleares británicas y francesas. Quisiera subrayar que ese es un experimento extremadamente peligroso, escribió. Sí, porque cuando se trata de cuestiones nucleares no hay océano que lo salve. Cancillería griega, Turquía no tiene derecho a amenazar a Grecia con la guerra. Fijaos, es un toma y daca continuo entre ellos, con la afectación que esto puede implicar también al resto de la OTAN. Y mira, ¿por dónde sale el de siempre? Noticia del 29 de septiembre, el Papa Francisco sobre el conflicto en Ucrania. Sería un error pensar que se trata de una película de vaqueros en la que hay buenos y malos. ¿Y qué dice? Pues mirad, hay una guerra y creo que sería un error pensar que se trata de una película de vaqueros en la que hay buenos y malos. Y también es un error pensar que es una guerra entre Rusia y Ucrania y ya está. No, es una guerra mundial, aseveró el líder de la Iglesia Católica. Lo tiene claro, ¿eh? Vuelve a decir lo mismo, es una guerra mundial, por tanto la tercera guerra mundial. Y muchos aún no se han enterado, ¿eh? Esto ya no va por partes, ahora ya es directa. Y bueno, luego, ¿qué empieza a decir? Según el Papa Francisco, el pueblo es el que más sufre en cualquier conflicto y en este caso se trata del pueblo ucraniano y el ruso. Asimismo, recordó su conversación con un jefe de Estado que compartía el temor de que la OTAN esté ladrando a la puerta de Rusia, que teme por la seguridad de sus fronteras. Por lo tanto, no se puede especular de forma simplista sobre las causas del conflicto, indicó. Claro, la OTAN ha ido cercando Rusia y Rusia, pues al final ha saltado. Bueno, pues hasta lo dice el Papa, que curiosamente son los incitadores para que esto ocurriera. Es que es de risa, ¿eh? Cuando sabes la trama de atrás, cómo cambia el panorama. Previamente, el pontífice ya condenó los caminos equivocados que ha tomado Occidente y aseveró que esta comunidad, también conformada por América Latina, según Francisco, no puede servir de ejemplo para el resto del mundo. Y ahora más noticias. Trump advierte que el sabotaje contra los gasoductos rusos Nord Stream podría provocar la tercera guerra mundial. El Papa ya lo tiene claro, que eso ya es así y otros aún no se han enterado. En fin, ya veis que esto de decir tercera guerra mundial ya es lo habitual.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insinuado que la administración de su sucesor, Joe Biden, podría estar detrás del sabotaje contra los gasoductos rusos Nord Stream. Lo dice Trump, ya veis de quién, ¿eh? Es impresionante. Trump recurrió este miércoles a su plataforma Truth Social, donde publicó un vídeo de inicios de febrero en el que Biden amenazó con acabar con el Nord Stream 2, que conecta Rusia y Alemania a través del fondo del Mar Báltico. Es el vídeo que habéis visto antes, ¿eh? Su construcción terminó el año pasado pese a la oposición de Washington, Polonia, Ucrania y otros países, aunque la infraestructura no llegó nunca a operar por influencias políticas en la Unión Europea. Si Rusia invade Ucrania, entonces ya no habrá Nord Stream 2, le pondremos fin, dijo entonces Biden. Cuando se le preguntó sobre cómo Washington lograría eso, considerando que el gasoducto estaba bajo el control de Alemania, el inquilino de la Casa Blanca respondió: le prometo que podremos hacerlo. Esto no aparecía en el vídeo que habéis visto, ¿eh? Pero ya veis, le prometo que podremos hacerlo. ¿Cómo? No dijo cómo, pero sí, lo podían hacer. Y ha pasado. ¿Qué cosas? Vaya, qué declaración. ¿Alguien de la Tercera Guerra Mundial?, escribió Trump en un breve comentario debajo del vídeo. Y claro, ¿qué va diciendo? Pues que esto podría llevar a, ya os podéis imaginar, una escalada mayor o a la guerra. En fin, que por todos lados vaya panorama. Sigamos, porque claro, ¿quién saldría beneficiado de todo esto? ¿Lo adivináis? El beneficiario absoluto en esta situación es Washington. La inhabilitación de los gasoductos, para resumir lo que han dicho funcionarios estadounidenses en los últimos años, permitirá a Estados Unidos aumentar las entregas del gas natural licuado a la Unión Europea, manifestó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova. Sí, y es la realidad, ya lo está haciendo, está llevando gas a Europa, pues ahora va a llevar más. ¿Quién se va beneficiando? ¿Todo Estados Unidos? No, evidentemente, no es todo Estados Unidos, es gente que pertenece, ya sabéis a qué cosas, y que son propietarios de estos enormes negocios. En fin, de los cuales ya sabéis quién tiene participación de un modo u otro, ¿no? Porque Apocalipsis 18, cuando habla de la bestia y los mercaderes de la tierra, lo tiene claro que están muy bien asociados, ¿eh? Y ya sabéis quién es la bestia, ¿no? Sí, sí, el Papa de turno, la cabeza del Vaticano, para que me entendáis. En definitiva, todo el Vaticano. Bueno, pues sigamos, porque si esto os parece poco, aún hay más. Moscú considerará los ataques de Ucrania a sus nuevos territorios como una agresión contra Rusia. Y esto ya sabéis qué implica, ¿no? Que si ahora atacan esos territorios, y ya lo están haciendo, Rusia puede decir, sí, pues ahora utilizamos el material que queramos para llevar la contraofensiva, porque están atacando territorio ruso. Algo que no ha aceptado nadie, pero Rusia sí. En fin, que desde luego, si alguien cree que esto se va a acabar mañana, lo tiene claro. Y mira por dónde. Biden promete reconocer la soberanía de las Islas Cook y Niue, y China responde. El mandatario anunció que Estados Unidos destinará 810 millones de dólares con el fin de mejorar la vida de los isleños del Pacífico. Y aquí lo veis reunido con los ministros o presidentes, mejor dicho, de Micronesia, Fiji, Islas Salomón y de Papúa Nueva Guinea en Washington, ahí con Joe Biden. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el jueves que Washington va a ayudar a las naciones insulares del Pacífico a hacer frente a la crisis climática que representa una amenaza existencial para ellas y destinará 810 millones de dólares para mejorar la vida de los isleños. ¿Va solo de esto? Porque con la crisis climática pueden quedar hundidos y tener problemas y no sé qué. ¿O hay algo más? Durante su intervención en la primera cumbre de las Islas del Pacífico, celebrada en Washington, precisó que 130 millones de la suma se destinará a inversiones que pretenden fomentar la resiliencia climática. Además de la ayuda económica, Biden también anunció que su gobierno está haciendo varios pasos diplomáticos importantes. Estoy orgulloso de anunciar que tras las consultas pertinentes, vamos a reconocer las Islas Cook y Niue como estados soberanos, declaró.
El mandatario también adelantó que Washington planea concluir con éxito las negociaciones con Micronesia, las Islas Marshall y Palaos, que calificó como 3 de sus socios más cercanos en la región, sobre el Pacto de la Libre Asociación. Por tanto, ¿esto de qué va? Pues de que Estados Unidos tiene a esa gente como aliados y, por tanto, un punto para poder estar, para poner en situación, en faja, ¿a quién? Pues ya os lo podéis imaginar, a China, porque esto va del Pacífico. Y China advierte contra los juegos de ajedrez geopolíticos. Al respecto de las declaraciones del mandatario estadounidense, la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, declaró este viernes en rueda de prensa que Pekín tiene una actitud abierta hacia los países que quieren fortalecer su cooperación con las naciones isleñas del Pacífico. Al mismo tiempo, Mao subrayó que estos países no deberían utilizarse como peones en una competencia geopolítica entre grandes potencias. Esperamos que la parte estadounidense pueda brindar apoyo sincero y de todo corazón a los países insulares del Pacífico para responder al cambio climático y lograr un desarrollo vigoroso, en lugar de utilizar la cooperación como tapadera para participar en juegos de ajedrez geopolíticos, expresó. Vaya situación por todos lados, cada vez más extendida. Y sigamos. Zelensky pide la entrada acelerada de Ucrania en la OTAN y dice que no negociará nada con Rusia mientras Putin sea presidente. Por tanto, ¿por qué pide ahora una entrada acelerada? Porque esas 4 partes que ahora se ha anexionado Rusia, todo esto le implica más problemas y más peligro, porque Rusia ya puede decir, sí, me atacáis aquí, pues ahora la lío gorda. ¿Y qué hace? Pedir aceleradamente que entren en la OTAN. Pues mirad lo que sucede después, Putin firma los tratados de anexión con 4 regiones ucranianas ocupadas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó hoy los tratados de anexión con los líderes de las regiones ucranianas ocupadas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, 30 de septiembre. Y mira por dónde, Putin acusa a Occidente de imperialismo y de tratar a Rusia como una colonia para justificar las anexiones de regiones ucranianas. Dice que su país está preparado para negociar y que Estados Unidos quiere implantar un orden antidemocrático. Se desmarca del sabotaje al Nord Stream y califica a los líderes europeos de traidores. Es que esto por ningún lado se ve arreglo, Y luego, ¿qué más sucede? Pues declaraciones. El presidente ruso avisó de que su intención no es recuperar la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas, porque esta no va a volver, porque Rusia ya no lo necesita, dice, sino que trata de luchar contra un genocidio que están sufriendo, en sus palabras, los ciudadanos rusos en el Donbass. Quiero que lo oigan en Kiev y en Occidente. Quiero que los ciudadanos de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporilla se conviertan en nuestros ciudadanos para siempre, comentó entre otras ovaciones, porque todo esto fue en medio de un discurso que además fue realmente impresionante, porque en una de las escenas aparece, aparte de un montón de gente, una bandera enorme con la cara de Jesucristo. Sí, sí. Por tanto, sí. También todo esto tiene que ver con religión y de lleno, ¿cómo no? Tras esto apuntó que Rusia está preparada para negociar, aunque no en términos territoriales. Por tanto, nada de cambio de planes, Y así sigue hablando y hablando más y más y más sobre lo mismo, y en definitiva que esto no pinta solución alguna. Y mira por dónde, la OTAN no cambia su discurso sobre la adhesión de Ucrania y defiende que Kiev retome zonas anexionadas por Rusia. Por tanto, de momento de entrar Ucrania a la OTAN, no, aún no. Y eso sí, Kiev puede seguir haciendo guerra contra Rusia. ¿Por qué? Para retomar las zonas anexionadas por Rusia. En fin, que de momento el tema está como está. Nuestro foco ahora está en dar apoyo inmediato a Ucrania para que luche contra la brutal invasión rusa.
Y ahí se queda todo. ¿Y qué sucede más? Pues Israel no reconoce la anexión por Rusia de 4 provincias ucranianas. Israel apoya la soberanía e integridad territorial de Ucrania, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores, con lo cual Rusia poco contenta estará. Y una vez más recordad los temas de Gog y Magog si no los habéis visto. Israel advierte que los israelíes con ciudadanía rusa podrían ser convocados a pelear en Ucrania. Cientos de miles de israelíes tienen ciudadanía rusa, muchos de los cuales aún mantienen vínculos con Rusia y viajan de un lado a otro. Pues veremos qué termina pasando con estas personas que pueden ser llamadas a filas. Y una noticia en otro lado, en Afganistán, un atentado suicida mata a una treintena de estudiantes en una academia de Kabul. La mayoría de las víctimas son candidatas a la Universidad de la minoría hazara de confesión chií. Y dale que te pego en esos lugares. Corea del Norte lanza otros 2 misiles balísticos en el mar del Japón, la 4ª prueba en una semana. Es un no parar. La Casa Blanca dice que el proceso para la adhesión de Ucrania a la OTAN debería retomarse en otro momento. O sea, Washington mismo les está diciendo, bueno, más adelante, ahora no toca. Por ahora la mejor forma de respaldar a Kiev es mediante un apoyo práctico y sobre el terreno, afirmó el asesor de Seguridad Nacional estadounidense Jake Sullivan. ¿Por qué? Porque saben que si entra en la OTAN Ucrania y Ucrania sigue en guerra con Rusia, toda la OTAN entrará en guerra con Rusia directamente, no ya enviando cosas y... no, directamente. Y eso también atañe a Estados Unidos. De ahí que le hayan puesto el freno. Biden firma una ley que incluye más de 12.000 millones de dólares de ayuda adicional para Ucrania. Qué barbaridades, ¿eh? Todo para que haya más guerra aún. Pero porque les interesa, no falla. Autoridades energéticas de la Unión Europea temen que este invierno sea difícil y el próximo aún peor. La Comisaria Europea de Energía aseguró que el mercado gasístico no funciona con normalidad, por lo que es necesaria una intervención con medidas efectivas. Pinta mal este invierno en Europa, ¿eh? Pues el próximo dicen que aún puede ser peor. El gas parece ser que aún no estará funcionando a tope. Y Gazprom suspende el suministro de gas a Italia vía Austria, lo que faltaba. Bien, ha cambiado las normas regulatorias en detrimento de sus obligaciones de contrato con una subsidiaria de Gazprom. En fin, que si no hay problemas, aún se añaden más. Borrell pide rearmar a la Unión Europea ante una posible guerra en un horizonte existencial. Para Borrell, Rusia ya ha perdido la guerra, pero aún no la ha ganado Ucrania. O sea, armarse la Unión Europea hasta los dientes, en definitiva, porque ya se ve venir que puede haber un horizonte existencial en esa guerra, O sea, guerra directa entre Europa y Rusia. Reino Unido alerta de un posible objetivo militar de Putin que podría sembrar el caos en Occidente. ¿De qué va esto? El almirante Sir Tony Radakin ha advertido de que Rusia podría lanzar un ataque dirigido a los satélites GPS, con lo cual todo el tema de telecomunicaciones se podía ir al traste. Vaya caos se podía liar. En fin, veremos si termina pasando o no. Y mira por dónde vuelve a aparecer Henry Kissinger, noticia de este 1 de octubre. La política de Estados Unidos sobre la adhesión de Ucrania a la OTAN no es prudente. Según el exsecretario de Estado de Estados Unidos, desde el punto de vista ruso, Washington intentó integrar a toda la región de Europa del Este en un sistema estratégico bajo su liderazgo. Este hombre, desde luego, es una caja de sorpresas últimamente, Vaya declaraciones que está haciendo. Rompiendo moldes, sí. ¿Por qué? Eso es otra historia. Turquía no ratificará la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN si no mantienen sus compromisos con el país. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha afirmado este sábado que Turquía no ratificará la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN hasta que los 2 países nórdicos mantengan las promesas que han hecho a Ankara,
Y todo esto tiene que ver con el apoyo a los kurdos. Bueno, pues señores, esto está en tensión por todos lados. Y desde luego, quien vea que esto se va a solucionar en 4 días por todos lados, o es un iluso absoluto o no se entera de nada, porque las profecías eran claras y se están cumpliendo tal cual. Y encima esto, un nuevo muro en Europa. Finlandia se dispone a levantar kilómetros de valla metálica en la frontera con Rusia. Quiere evitar el uso de los refugiados como presión, como pasó en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. La longitud de la frontera no son 4 metros o 5, 1.340 kilómetros. Longitud total de la frontera y longitud de todos los tramos de valla unidos entre 130 y 260 kilómetros. Bueno, pues nada, ya veis que por todos lados el tema está, lo mires hacia Oriente y lo mires hacia Occidente, está para temblar, desde luego. Rusia debería usar armas nucleares en Ucrania, dice el líder checheno. El líder de Chechenia, Ramzan Kadyrov, abogó por medidas más radicales en Ucrania por parte de Rusia, incluido el empleo de armamento nuclear de baja potencia. No se andan con chiquitas, ¿eh? Esto es lo que quieren o presionan para que Rusia empiece a ejecutar, ¿eh? ¡Qué panoramas! Y sí, el 2 de octubre vuelve el Papa y dice: Putin detenga la guerra, Zelensky ábrase a serias propuestas de paz. Francisco, preocupado por la amenaza nuclear y la escalada militar del conflicto en Ucrania, dedica todo el Ángelus a hacer un fuerte llamamiento al alto el fuego. Lamenta las anexiones, recomienda respetar la integridad territorial de cada país y los derechos de las minorías. Se lamenta por los miles de víctimas, especialmente entre los niños. Qué curioso, que cuando sabes que todo lo que dice en verdad es al revés, te da ganas de decir qué hipócrita eres. Porque ellos la están liando para que esto acontezca, para someter a la Iglesia Ortodoxa rusa al ecumenismo, utilizando a Estados Unidos y los aliados, y también a los de Ucrania, y mira por dónde, luego habla de, ay, pobrecitos todos, ya se encontrará con Dios ya. Y ya sabéis cómo describe Apocalipsis, cómo va a terminar el papado. Bueno, pues aquí hay toda la locución del Papa Francisco antes del rezo mariano. Si lo queréis leer, si os viene de gusto, aquí lo tenéis, pero ya veis más o menos por dónde va. Y yo solo me voy a detener en la parte final que dice: confiamos en la misericordia de Dios que puede cambiar los corazones y en la maternal intercesión de la Reina de la Paz, en el momento en que se eleva la súplica a Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, unidos espiritualmente a los fieles reunidos en su santuario y en muchas partes del mundo. Al final, ¿dónde vas a parar? Que para solucionar la guerra, ¿quién hace falta? La intercesión de la Reina de la Paz. Y tarde o temprano puede ser que veamos esa aparición mariana como Reina de la Paz que haga hacer bajar a muchos los humos de la guerra. Por el momento, claro, y cautivar al mundo entero para llevarlo al gran engaño, sí. En fin, mientras Satanás sigue con sus planes, la OTAN alerta de la movilización del Belgorod, el submarino ruso portador del arma del apocalipsis, exportador del misil nuclear Poseidón capaz de causar un tsunami radiactivo, y que algunos dicen que con esto también se pudo hacer el atentado múltiple al conductor de gas, la tubería del Nord Stream 2, ese gasoducto. Bueno, pues ya veremos, pero ahora, claro, ven que esto se empieza a mover y uy, a ver qué va a pasar. Casi nada, Vaya noticias una tras otra que muestran que la profecía de Dios no falla y por desgracia aún tantos quieren ignorarla.
Bueno, pues nada, terminamos como es habitual con una cita de lenguaje extraída de eventos de los últimos días en la recopilación de citas en un capítulo que dice ¿cuándo serán estas cosas? Que es lo que les preguntaron los discípulos a Jesús, ¿no? Le preguntaron esto. Hay una cita que aparece en la Carta 48 de 1876 que dice algo que sí, ya veis, no es invento mío, ella lo dejó escrito y desde luego cuando vemos los tiempos, los que estamos viviendo, más los que sabemos que vendrán en breve, hasta el fin, ella escribió esto. No es realmente sabio tener hijos ahora. El tiempo es corto, están sobre nosotros los peligros de los últimos días y los hijos pequeños serán mayormente arrebatados antes de esto. Sí, tener hijos ahora realmente no es sabio. A algunos les vienen y ¿qué van a hacer? No, pero irlos a buscar, sabiendo las cosas, irlos a buscar. Sabéis, cuando leo a veces adventistas que aún fomentan a los suyos a seguir teniendo hijos, dices, ¿pero se enteran de algo? ¿Saben que esto está a punto de reventar y que, aparte de los conflictos bélicos y desgracias a montones, el pueblo de Dios va a ser perseguido cuando salga la ley dominical en muy pocos años? No, parece ser que no lo saben. Es que no lo quieren saber, que es muy distinto. Quieren pensar que aquí la vida va a seguir aún por mucho tiempo y hagamos la vida, el comamos y bebamos, ya me entendéis. Y todo esto por despreciar que Jesús regresa en 2031. Todo esto por despreciar la interpretación clara y directa de Daniel 11, capítulo 11, sí, versículos finales del 40 al 45, donde ya se muestra todo lo que estamos viviendo desde 2001 y cómo todo sigue pasando, como decía la profecía de Ezequiel 38 y 39 sobre Gog y Magog y tantos textos más. Y por despreciar la profecía van a traer la desgracia sobre ellos y sobre los suyos, y encima el no dar el mensaje certero que deberían estar dando para avisar a muchos para que reaccionen y puedan ser salvos, acercándose a Cristo como nunca han hecho en su vida, conociendo la verdad. Qué triste. Mientras ellos sigan diciendo todo eso, nosotros con la ayuda de Dios seguiremos denunciando las cosas y anunciando lo que se viene, porque Dios lo profetizó y eso no falla nunca. Maranata 2031 no va a fallar, sin duda. Dios os bendiga.